La lluvia caía como un velo gris sobre el cementerio de Santa Lucía, un antiguo camposanto en lo alto de una colina donde el tiempo parecía haberse detenido. Las cruces de piedra, cubiertas de musgo, emergían del suelo como dedos pálidos que clamaban por la luz del día, y las estatuas de ángeles mutilados vigilaban el descanso de los muertos con una mueca de eterna tristeza. Era la víspera del Día de los Difuntos, y aunque la mayoría de los lugareños evitaban acercarse al cementerio, yo había decidido pasar la noche allí. Siempre me atrajo lo macabro, pero esta vez no era simple curiosidad. Mi abuela, antes de morir, me dejó un diario con relatos de una maldición que había perseguido a nuestra familia durante generaciones, una historia que comenzaba y terminaba en ese lugar. El diario hablaba de un mausoleo olvidado en el extremo más alejado del cementerio, un mausoleo que solo se revelaba en las noches de luna llena. Decía que allí, enterrado en una cripta secreta, descansaba el origen de todas nuestras desgracias, un medallón negro como la noche, forjado en ritos prohibidos y custodiado por un guardián que nunca dormía. Caminé entre las lápidas, el sonido de mis pisadas amortiguado por el barro y las hojas podridas. El aire olía a tierra mojada y a flores marchitas, y cada paso me acercaba al corazón de la oscuridad. Cuando llegué al mausoleo, comprendí por qué mi abuela decía que estaba maldito. Era un edificio de mármol negro, con columnas partidas y gárgolas agrietadas que parecían reírse de mí. La puerta estaba entreabierta, y un hedor a moho y muerte se escapaba de su interior. Saqué la linterna de mi mochila y encendí la luz. La entrada era angosta, apenas un pasadizo donde los susurros del viento resonaban como voces de ultratumba. El suelo estaba cubierto de huesos pequeños, de ratas o pájaros, y cada crujido me recordaba que estaba cruzando un umbral del que tal vez no habría retorno. Bajé por una escalera de piedra que descendía en espiral. El aire se volvió más frío, cargado con un olor a incienso rancio. Mi respiración se hacía más rápida y mis manos temblaban. A cada paso, sentía que el silencio me observaba, que la misma oscuridad respiraba conmigo. Finalmente llegué a la cripta. Era un salón circular, con muros tallados con símbolos que no entendía. En el centro, había un ataúd de mármol, cubierto de polvo y rodeado de velas negras que se consumían sin llama. Sobre la tapa del ataúd, descansaba el medallón, una joya de ónix tan pulida que reflejaba mi rostro distorsionado en su superficie. Me acerqué, el corazón golpeándome en las costillas como un tambor. El diario de mi abuela temblaba en mis manos, abierto en la página donde estaba escrita la advertencia: el guardián no duerme, no sueña, solo espera. Si tomas lo que guarda, tu sangre pagará el precio. Pero no podía detenerme. Tenía que entender que había maldito a mi familia. Extendí la mano hacia el medallón, y en ese instante, las velas parpadearon, proyectando sombras que danzaban en los muros. El aire se volvió helado, y un murmullo surgió de las grietas del suelo, como un lamento que llevaba siglos encerrado. Tomé el medallón. Al contacto, un escalofrío recorrió mi columna y la piedra pareció latir en mi palma, como un corazón que nunca dejó de latir. Las sombras se arremolinaron a mi alrededor, y en el fondo de la cripta, surgió una figura. Era alta, envuelta en un sudario negro, y no tenía rostro, solo un vacío infinito donde debería haber estado su cara. Sus manos, huesudas y blancas, colgaban a sus costados, y de su boca sin labios salió un susurro que heló mi sangre. Ese medallón no es para ti. Di un paso atrás, pero la figura avanzó sin tocar el suelo. Su voz era como el roce de las hojas secas en otoño, pero con la fuerza de un trueno lejano. Devuélvelo, o quedarás atrapado aquí, igual que los que vinieron antes que tú. El medallón ardía en mi mano, pero no lo solté. Sabía que, de alguna manera, era la llave para romper la maldición. ¿Quién eres? Logré preguntar, aunque mi voz apenas era un susurro. La figura se detuvo, inclinando la cabeza como si escuchara algo más allá del tiempo. Soy el guardián de los sueños rotos, el eco de todos los que han osado perturbar el descanso de esta tierra. Vete, antes de que el cementerio reclame tu alma. La linterna parpadeó.
Por un segundo, la figura desapareció, y el silencio me envolvió como un sudario. Corrí. Subí los escalones resbaladizos, sin atreverme a mirar atrás. Afuera, la lluvia había cesado, pero la niebla era tan espesa que apenas podía ver las lápidas frente a mí. Apreté el medallón contra mi pecho, sintiendo su latido frío, y supe que ya no había vuelta atrás. El guardián había despertado, y el cementerio nunca olvida. El regreso al mundo de los vivos no trajo alivio alguno. La niebla me envolvía como un sudario mientras corría entre las lápidas, tropezando con las raíces retorcidas y las cruces caídas. A cada paso, el medallón ardía contra mi pecho, como si su frío se hubiera convertido en fuego. Llegué al portón de hierro forjado, pero estaba cerrado, sellado por el tiempo o quizás por algo más. Tiré de él con desesperación, las bisagras chirriando como un lamento, pero no cedía. El viento sopló con más fuerza, arrastrando las hojas secas y trayendo consigo un murmullo que parecía venir de todas partes a la vez, voces susurrantes que me llamaban por mi nombre. «Vuelve», decían. «Vuelve con nosotros». El cementerio se extendía ante mí como un laberinto sin fin, y supe que no me dejaría ir tan fácilmente. La niebla comenzó a girar a mi alrededor, y entre las columnas de mármol y las tumbas agrietadas, vi sombras moverse, figuras encorvadas, con manos de hueso y ojos vacíos que me observaban desde la oscuridad. Corrí sin mirar atrás. Cada paso retumbaba en mis oídos, y cada vez que me detenía, sentía su presencia más cerca, como si los muertos mismos despertaran para reclamarme. Tropecé con una lápida rota y caí al suelo, el golpe arrancándome un grito ahogado. El medallón se me escapó de las manos y rodó sobre la tierra mojada, deteniéndose frente a una tumba antigua. La lápida estaba tan desgastada que apenas podía leer el nombre. Pero lo reconocí, era el de mi bisabuelo, aquel del que siempre decían que había desaparecido sin dejar rastro en una noche como esta, hacía más de 100 años. El medallón parecía brillar con una luz propia, un pulso sombrío que iluminaba la inscripción casi borrada. Aquel que perturbe este descanso, pagará con su sangre y su alma. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Antes de que pudiera tomar el medallón, una mano surgió de la tierra, huesuda y grisácea, aferrándose a mi muñeca con una fuerza sobrehumana. Intenté soltarme, pero la mano me arrastraba hacia la tumba, como si la misma tierra reclamara mi cuerpo. «¡Déjame!», grité, mi voz desgarrada por el terror. La mano se hundió más en la tierra, y del hueco oscuro surgió un rostro cadavérico, con cuencas vacías y la mandíbula desencajada en un rictus de hambre infinita. El cadáver me miró sin ojos, y su voz surgió como un susurro seco. «Devuelve lo que no es tuyo». Con un esfuerzo desesperado, logré zafarme y tomé el medallón. La criatura se desvaneció en el aire, como humo negro disipándose en la niebla, pero su voz quedó resonando en mi mente. Me puse de pie, temblando. Las figuras seguían ahí, observándome desde las sombras. Sabía que no podía quedarme. Tenía que salir de ese lugar, aunque el cementerio parecía un laberinto sin fin. Me orienté por las pocas luces que aún parpadeaban, faroles oxidados que apenas iluminaban un sendero estrecho que conducía a una capilla en ruinas. Corrí hacia ella, con la sensación de que cada paso me llevaba más lejos de la realidad y más cerca de la locura. La puerta de la capilla estaba abierta, y un olor a incienso podrido me golpeó al entrar. Dentro, los bancos estaban rotos y las imágenes de santos talladas en madera parecían observarme con compasión, o con burla. Al fondo, un altar cubierto de polvo guardaba un cáliz de plata, y sobre él, un libro abierto que parecía tan antiguo como el cementerio mismo. Me acerqué con cautela, el medallón latiendo en mi mano como un corazón negro. El libro estaba escrito en un idioma que no reconocía, pero algunas palabras parecían saltar de las páginas, susurrándome secretos que no quería escuchar. Sangre, sacrificio, el guardián. Las velas que alguna vez habían iluminado la capilla se encendieron solas, una tras otra, proyectando sombras monstruosas en las paredes. La puerta se cerró tras de mí con un golpe seco,
y supe que había quedado atrapado. El medallón comenzó a arder, y la voz del guardián resonó en el aire, tan clara como si estuviera a mi lado. El cementerio es un umbral. Y ahora has cruzado. Caí de rodillas, apretando el medallón contra mi pecho. Una fuerza invisible me levantó del suelo, y las sombras de los santos en las paredes comenzaron a moverse, retorciéndose como si estuvieran vivas. Frente al altar, la figura del guardián emergió de la oscuridad. Su sudario negro flotaba como una bandera de luto, y en su mano sostenía un reloj de bolsillo antiguo, cuyas agujas giraban sin control. El tiempo es la prisión de los vivos, y la eternidad es el castigo de los muertos. Susurró. Intenté hablar, pero no salían palabras de mi boca. Todo lo que podía hacer era mirar cómo las agujas del reloj giraban, y con cada vuelta, sentía que algo dentro de mí se desgarraba, que mi memoria se borraba poco a poco. «Devuelve el medallón, o únete a nosotros para siempre», dijo el guardián. Pero algo dentro de mí se negó a rendirse. Recordé las palabras de mi abuela, el dolor que había marcado a mi familia durante generaciones. Sabía que el medallón era la clave para romper la maldición, aunque tuviera que enfrentar lo que se escondía en ese cementerio maldito. «No», grité, y con todas mis fuerzas, apreté el medallón. Una luz negra surgió de él, cegadora y fría. El guardián gritó con una voz que hizo temblar las paredes, y por un instante, vi detrás de su velo, un abismo infinito, lleno de las almas que había reclamado. La capilla tembló, las velas explotaron en chispas de fuego negro, y la puerta se abrió de golpe. La niebla se arremolinó como un torbellino, arrastrándome hacia la salida. Salí corriendo, sin mirar atrás. La niebla se cerraba a mi paso, y el cementerio entero parecía retorcerse, los muertos despertando de sus tumbas, arrastrándose hacia mí con sus manos descarnadas. Pero algo había cambiado. Sentía que el medallón estaba debilitando al guardián, que la maldición comenzaba a resquebrajarse. Aún no estaba a salvo, pero había ganado tiempo, aunque sabía que el cementerio nunca olvida. Corrí hacia el portón, y esta vez lo encontré abierto. Crucé el umbral, y la niebla se disipó detrás de mí como un suspiro de alivio. Afuera, la lluvia volvía a caer, y el mundo parecía normal. Pero mientras caminaba por el sendero que me alejaba del cementerio, supe que la lucha no había terminado. El guardián aún me observaba desde las sombras, y el medallón latía en mi mano como un recordatorio de que, en el cementerio de Santa Lucía, la muerte no era el final, sino solo el principio. Mientras me alejaba del portón, la sensación de alivio fue apenas un espejismo. Cada paso que daba, sentía el peso del medallón contra mi pecho, como si su latido siniestro reclamara mi alma. La lluvia empapaba mis ropas, helada y constante, pero no podía detenerme. A cada trueno, veía los destellos de las sombras que me seguían. Volví la vista atrás una última vez. El cementerio se perdía en la niebla, y por un momento creí que todo había acabado, hasta que escuché mi nombre susurrado, flotando entre el murmullo de la tormenta. Me refugié en una pequeña casa abandonada a orillas del bosque, apenas unas paredes cubiertas de moho y un techo que goteaba. Encendí una vela con manos temblorosas y me senté en el suelo, intentando controlar mi respiración. Pero el medallón palpitaba con fuerza, su calor oscuro llenándome la cabeza de susurros y visiones. Cerré los ojos y los sostuve con fuerza, tratando de calmar la mente. Fue entonces cuando escuché la voz de mi abuela, como un eco del pasado. El medallón es la llave, pero también la puerta. Debes sellar el umbral antes de que la oscuridad te reclame. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que debía regresar. Era la única forma de poner fin a la maldición que perseguía a mi familia. Tomé la vela y salí de la casa, la lluvia apagándola de inmediato. Caminé de nuevo hacia el cementerio, mis pasos pesados como el hierro. La noche parecía aún más oscura, y la niebla se arremolinaba a mi alrededor como un sudario viviente. Cuando crucé el portón, las lápidas parecían moverse bajo la lluvia, como si los muertos se inquietaran ante mi regreso. El guardián me esperaba. Lo sentía,
susurrando mi nombre con cada gota que caía sobre la tierra fría. Me dirigí a la capilla en ruinas, donde todo había comenzado. La encontré abierta de par en par, el aire cargado con el olor a muerte y descomposición. Dentro, el guardián me aguardaba, de pie sobre el altar. Su sudario flotaba como una bandera de sombras, y en su mano sostenía el reloj que giraba sin cesar. «Has regresado», dijo con su voz que era como el crujir de ramas secas. «¿Estás dispuesto a pagar el precio?» «No me rendiré», respondí, aunque el miedo me atenazaba la garganta. «Esto termina hoy». El guardián alzó el reloj, y las agujas comenzaron a moverse a una velocidad vertiginosa. El suelo tembló bajo mis pies, y las paredes de la capilla se agrietaron, dejando escapar un humo negro que se retorcía como serpientes. De las grietas surgieron los muertos. Manos descarnadas, rostros sin ojos, bocas abiertas en gritos mudos. Se arrastraron hacia mí, pero el medallón ardía como una estrella oscura, obligándolos a detenerse. «El medallón es tu condena», dijo el guardián. «Únete a ellos, o destruye lo que queda de ti». Cerré los ojos y recordé las palabras de mi abuela. El medallón era la llave, pero también el sello. Sabía que si lo destruía, tal vez podría romper la maldición, o quedaría atrapado para siempre en el umbral. El guardián se acercó, sus pasos resonando como tambores de funeral. Extendí el medallón frente a él, y la luz negra que surgió iluminó su rostro sin rasgos. Por un instante, vi más allá de su velo, un vacío infinito, lleno de las almas que había devorado. «¡Basta!», grité. «Este ciclo termina aquí». Con toda la fuerza de mi voluntad, arrojé el medallón contra el altar. El impacto resonó como un trueno, y el medallón se partió en dos, una grieta que pareció trazar un límite entre la vida y la muerte. El guardián gritó con una voz que hizo retumbar el mundo. La capilla se derrumbó a su alrededor, las velas explotaron en llamaradas negras, y el suelo se abrió bajo mis pies, revelando un abismo donde las almas caían sin fin. Sentí que me arrastraba también, pero me aferré a un banco roto, mi cuerpo temblando mientras la oscuridad me tiraba con fuerza. Con un esfuerzo sobrehumano, me incorporé y corrí hacia la salida, mientras la capilla se derrumbaba tras de mí. Cuando crucé el umbral, el mundo cambió. La lluvia cesó de golpe, y la niebla comenzó a disiparse. El cementerio estaba silencioso, como si nada hubiera ocurrido. Las lápidas descansaban en paz, y el portón estaba abierto de par en par. Me detuve un momento, respirando con dificultad. Todo había terminado, o eso quería creer. Pero mientras caminaba de regreso, sentí el vacío en mi pecho donde había estado el medallón. El guardián ya no estaba, pero su presencia seguía acechando en mis sueños, recordándome que el cementerio nunca olvida. Y supe que aunque había escapado, algo de mí se había quedado allí. Algo que siempre escucharía los susurros de los muertos, en cada noche de tormenta, en cada paso que me acerque demasiado a la oscuridad. La historia no termina aquí. El cementerio es eterno. Y sus puertas siempre están abiertas para quienes escuchan susurros en la niebla. La tormenta se había disipado, pero el aire aún olía a tierra removida y a flores marchitas. Caminé sin rumbo fijo, tembloroso, hasta salir del cementerio. Las farolas del camino apenas iluminaban la carretera que llevaba de regreso al pueblo, pero cada paso que daba sentía como si el peso de lo que había vivido me siguiera como una sombra. Esa noche, dormí en casa de un amigo, incapaz de regresar a la mía. Pero el sueño no me dio tregua. Soñé con el cementerio, una y otra vez. Veía la puerta de la capilla abierta, y dentro, el guardián aún me esperaba con su reloj sin fin. Sentía su mirada vacía, el frío de la piedra y el susurro de las voces atrapadas en las grietas del tiempo. Cuando desperté, el alba apenas pintaba el cielo de un gris moribundo. Decidí volver al cementerio una última vez, empujado por la certeza de que todo no había acabado. Tomé una linterna y una cuerda, como si esos frágiles objetos pudieran protegerme.
La entrada del cementerio me pareció más silenciosa que nunca. Los cuervos habían desaparecido, y el viento no movía ni una hoja. Avancé entre las lápidas, cada una con nombres borrados y fechas incompletas. Algunas parecían susurrar con la brisa, otras se agrietaban bajo el peso invisible de los recuerdos. Llegué a la tumba más antigua, aquella donde el guardián había surgido. El mármol estaba cubierto de líquenes y musgo, pero en el centro encontré una inscripción que nunca había visto antes. Donde los vivos temen, los muertos esperan. Alrededor de la tumba, la tierra estaba removida, como si algo hubiera salido o quisiera entrar. Me arrodillé y toqué la lápida fría, intentando descifrar el enigma que aún quedaba. Un susurro surgió del suelo, débil pero insistente. No es el fin, no es el fin. De pronto, la tierra comenzó a temblar, y la lápida se partió como cristal. Un aire helado emergió del agujero, trayendo consigo un hedor a muerte y flores podridas. Mi linterna parpadeó, y entonces lo vi, una figura que surgía lentamente del abismo, tan negra como la noche sin luna. No puedes huir de lo que eres, susurró con voz de 1000 ecos. Era el guardián, o algo peor. Su cuerpo parecía disolverse en sombras, pero sus manos se estiraban como ramas podridas, buscando asirme. Retrocedí, tropezando con una cruz de hierro y cayendo sobre el barro helado. El reloj nunca se detiene, dijo, y entre sus dedos apareció de nuevo el medallón, ahora entero y brillando con una luz oscura. No. Grité, sabiendo que si lo recuperaba, quedaría atrapado para siempre. Corrí, sin atreverme a mirar atrás, mientras la tierra se abría y las manos de los muertos surgían para atraparme. El aire estaba lleno de un canto fúnebre, un lamento que me perseguía hasta la salida. Crucé el portón y la niebla se cerró detrás de mí, ocultando el cementerio en un velo de silencio. Supe que no me permitiría regresar, no sin pagar un precio aún mayor. De vuelta en el pueblo, todo parecía normal. Las luces de las casas, el murmullo de la gente en el mercado. Pero yo sabía que la oscuridad me seguía. En cada sombra, en cada reflejo, veía el destello del medallón y escuchaba el tic-tac de un reloj que no dejaba de sonar. Esa noche, en mi habitación, desperté con un sobresalto. Sobre mi escritorio estaba el medallón, intacto, como si nunca lo hubiera destruido. La ventana estaba abierta, y el viento trajo un susurro. El ciclo continúa. Y comprendí que el guardián nunca había estado confinado al cementerio. Siempre había sido parte de mí. Parte de todos los que escuchan el latido de la muerte en las noches de luna nueva. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa. El cementerio seguía allí, como si nada hubiera pasado, pero yo no podía olvidar lo que había visto. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la presencia del guardián, acechando en los rincones de mi mente. Busqué respuestas en los viejos archivos de la biblioteca del pueblo. Encontré un libro polvoriento que hablaba de la fundación del cementerio, de los primeros entierros, de las leyendas de aquellos que no descansaban. Decía que el cementerio era más antiguo que el pueblo mismo, construido sobre las ruinas de un santuario olvidado. Entre sus páginas, descubrí una mención a un reloj maldito, capaz de atrapar el alma de quien lo escuchara a medianoche. Un artefacto creado por un antiguo culto que creía que el tiempo no era una línea, sino un círculo sin fin, y que, para mantener ese círculo, alguien debía pagar el precio. El medallón, comprendí, era la llave de ese ciclo. Y yo lo había aceptado, aunque no lo hubiera querido. Una noche, no pude resistir más. Volví al cementerio, decidido a terminar lo que había empezado. La luna estaba oculta tras nubes negras, y la bruma cubría las tumbas como un sudario. En mi mano, el medallón latía con un calor oscuro, como un corazón extraño. Al cruzar el portón, escuché las campanadas. 1, 2, 3, hasta 12. Pero no había reloj en todo el pueblo que pudiera marcarlas. Eran las voces de los muertos, recordándome que el ciclo nunca se detiene. Llegué a la capilla,
y allí estaba el guardián, esperándome. Sus ojos eran pozos vacíos, y su voz retumbaba como un trueno. ¿Estás listo para conocer la verdad? Quiero terminar esto, le dije, aunque mi voz temblaba. No hay fin, solo comienzo, respondió. Si destruyes el medallón, destruirás el tiempo mismo. Si lo guardas, serás parte del ciclo eterno. Me mostró un espejo antiguo, y en él vi no solo mi reflejo, sino todas las versiones de mí mismo que habían estado antes, hombres y mujeres, todos con el mismo medallón, atrapados en un destino sin salida. Cada siglo, el portador regresa. Siempre eres tú, y siempre serás tú, susurró. El horror me recorrió como un frío infinito. Sabía que no podía escapar, pero no podía aceptar vivir atrapado en un ciclo sin fin. No lo permitiré. Grité. Con toda mi fuerza, arrojé el medallón al suelo de la capilla, donde se rompió en 1000 pedazos. Un grito salió de las paredes, y el guardián se desvaneció en un vendaval de polvo y sombras. La capilla se derrumbó a mi alrededor, pero logré salir antes de que la última piedra cayera. Corrí por el cementerio, mientras las tumbas se abrían y los ecos de los antiguos susurros se disolvían en el aire. Al llegar a la salida, el amanecer comenzaba a teñir el cielo. Me detuve, tembloroso, y miré atrás. El cementerio estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. El portón estaba cerrado, y las campanadas cesaron. Regresé al pueblo, sabiendo que había roto el ciclo, o eso quería creer. Esa noche, dormí por primera vez en paz. Pero, en mis sueños, volví a caminar por los mismos senderos. El guardián estaba allí, esperándome en la niebla, con el medallón restaurado en su mano. El tiempo siempre encuentra su camino, dijo. Y desperté, con un reloj antiguo en mi mesita de noche, marcando las 12 en punto. Tic, tac. Los días se mezclaban, y no estaba seguro de que era real y que era parte de una pesadilla interminable. El reloj de mi mesita no dejaba de marcar las 12 en punto. Cada noche, lo encontraba con sus manecillas en la misma posición, aunque lo apartara o destruyera durante el día. Mis amigos notaron mi estado, pálido, ojeroso, con la mirada perdida. Les conté lo que había pasado en el cementerio, pero nadie me creyó. Para ellos, todo era producto de mi imaginación, de mis delirios provocados por el miedo. Sin embargo, algo me decía que el guardián no había desaparecido. Estaba esperándome, en algún lugar del tiempo. Una madrugada, escuché un susurro detrás de mi puerta. Me levanté temblando y la abrí con cautela. Nada. Pero, en el pasillo oscuro, flotaba un aire helado que me erizó la piel. Bajé las escaleras, atraído por el sonido de las campanadas que solo yo podía oír. En el salón, el reloj de pared, que llevaba años roto, estaba funcionando otra vez, sus agujas girando más rápido de lo que era posible. Cada vuelta parecía arrastrar conmigo recuerdos que no eran míos, fragmentos de otras vidas, otras muertes. Vi a un hombre con un sombrero de copa, susurrando oraciones en latín mientras sostenía un cáliz. Vi a una mujer vestida de negro, con un velo que cubría su rostro, caminando entre las tumbas. Vi a un niño que lloraba junto a un ataúd demasiado pequeño. Eran visiones de aquellos que habían sido antes que yo. El ciclo no había terminado, solo había cambiado de forma. Desesperado, fui a ver al anciano historiador del pueblo, el único que parecía comprender la maldición. Me habló de un rito olvidado, un conjuro que podía sellar al guardián y al reloj para siempre, pero requería un sacrificio. Debes entregar algo que no puedas recuperar jamás, me advirtió. ¿Qué cosa? Pregunté, con el corazón encogido. Un recuerdo, o un nombre. La memoria de lo que más amas. Dijo con voz grave. El guardián vive de las historias que no se cuentan y de los nombres que se pierden. Esa noche, volví al cementerio con la idea fija de terminar con todo. Llevaba en mi mano una fotografía antigua, el retrato de mi madre, la única persona que me había dado consuelo en la vida. Sabía que, si lo entregaba,
perdería para siempre ese vínculo. El cementerio estaba envuelto en la misma niebla de siempre. La luna llena iluminaba el sendero, y las sombras parecían moverse a mi paso. El guardián me esperaba en la capilla en ruinas, sus ojos vacíos reflejando la luz de la luna. ¿Estás dispuesto?, preguntó, con su voz como un eco de ultratumba. Sí, susurré, aunque las lágrimas me llenaban los ojos. Entonces, da lo que más temes perder, dijo, extendiendo su mano. Coloqué la fotografía en su palma, y sentí un dolor agudo, como si me arrancaran algo del pecho. Un viento helado me envolvió, y las campanadas resonaron tan fuertes que me hicieron sangrar los oídos. El guardián cerró su mano, y la fotografía desapareció en un polvo negro. Mi mente quedó en blanco por un instante. Cuando desperté, estaba solo. La capilla estaba desierta, y el reloj ya no marcaba la hora. Volví a mi casa, con la sensación de que había triunfado, pero algo faltaba. Cada vez que pensaba en mi madre, solo había un vacío. Su nombre, su rostro, sus risas, todo había desaparecido de mi memoria, como si nunca hubiera existido. Me di cuenta de que el guardián se alimentaba no solo del tiempo, sino de la memoria. Ahora era libre, pero a un costo que me perseguiría para siempre. Y en mis sueños, aún escucho las campanadas. Porque el tiempo, siempre reclama su deuda. Pasaron semanas desde aquella noche. Aunque el reloj del cementerio había dejado de sonar, yo seguía escuchando las campanadas en lo más profundo de mi mente. Dormía poco, comía aún menos, y la realidad parecía desvanecerse a mi alrededor. Una noche, la más oscura del año, la niebla volvió a envolver mi calle. El aire olía a tierra húmeda y a rosas marchitas. Supe, sin saber cómo, que debía volver al cementerio. Algo me atraía, como un imán para el alma. Tomé una linterna y crucé las calles silenciosas. Cuando llegué, el portón estaba entreabierto, como si me esperara. El sendero de grava crujía bajo mis pies, y cada paso parecía llevarme más lejos de todo lo que conocía. Las tumbas estaban cubiertas de escarcha, y los nombres en las lápidas eran apenas legibles. Pasé junto a la estatua de un ángel roto, con las alas descascaradas y la cabeza ladeada en un gesto de tristeza infinita. La capilla, donde había sellado al guardián, estaba ahora aún más ruinosa. Las paredes habían comenzado a colapsar, y el altar estaba cubierto de flores secas. Pero algo nuevo me llamó la atención, un pequeño reloj de bolsillo, colgado de una cadena de hierro oxidado. Sus agujas se movían a un ritmo irregular, marcando las 12 en punto una y otra vez. Lo tomé con cuidado, y al hacerlo, una voz habló en mi oído. El ciclo nunca termina. Me giré y lo vi. El guardián, de pie entre las sombras, su figura más nítida que nunca. Ya no era solo un hombre encapuchado, su cuerpo estaba hecho de relojes rotos, engranajes que giraban sin fin y ojos que parpadeaban como esferas doradas. ¿Creíste que podrías escapar?, susurró. El tiempo no olvida a los que lo desafían. Caí de rodillas, sintiendo como el frío de la muerte me invadía. El reloj de bolsillo latía en mi mano, como un corazón ajeno. Las agujas se clavaban en mi piel, marcando un ritmo que no me pertenecía. ¿Qué quieres de mí?, grité con voz ronca. Tu historia, dijo. Tu historia aún no ha terminado. El guardián levantó su mano, y la tierra tembló bajo mis pies. Las lápidas se abrieron como heridas, dejando escapar susurros de voces que no eran de este mundo. Vi a los muertos levantarse de sus tumbas, sus ojos vacíos fijos en mí. Corrí. Atravesé la niebla sin mirar atrás, mientras las campanadas llenaban el aire con su música siniestra. Mi corazón latía al compás del reloj de bolsillo, que ahora ardía en mi mano. Al llegar a casa, todo estaba en silencio. Pero cuando encendí la luz, la encontré. La figura del guardián estaba dibujada en la pared, tallada en la madera como un grabado antiguo. Y en su mano, el reloj marcaba las 12, inmutable. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces.
Vivo en un ciclo interminable, cada noche regresando al cementerio en sueños, cada día despertando con la sensación de que algo falta. A veces creo que soy un eco, una sombra de mí mismo atrapada en un tiempo que no existe. Pero hay algo que me consuela, mientras cuente esta historia, mientras le dé voz a las tumbas y a las campanadas, tal vez pueda engañar al guardián, al menos por un día más. Porque al final, todos somos prisioneros del tiempo. Y el tiempo nunca se detiene.